Buenas tardes, Nicolás, Alfonso, que hacía unos martes no nos veíamos por acá, pero el cariño es el mismo. Y a los amables televidentes, pues gracias por permitirnos llegar hacia ustedes. A Judith, en cualquier lugar que esté, pues la seguimos queriendo. A propósito de recientemente los atentados que hubo en Francia y en un estadio de fútbol donde se libraba un partido y estaba presente el presidente de Francia, y en un teatro donde se produjo una masacre. Esto que luego, por las investigaciones y antes de las investigaciones, ya había un grupo terrorista que se había culpado de estos atentados, y que las investigaciones arrojaron que realmente los que perpetraron la masacre pues habían entrado por la frontera francesa en formas diferentes. Lo que yo quiero aprovechar este espacio, porque durante mucho tiempo, que yo unos 10 o 12 años, venimos escuchando una serie de términos que se nos quedan en la cabeza y se nos hace totalmente un conjunto de palabras que a veces son difíciles de descifrar, porque es un mundo, el Oriente es un mundo un poco diferente al nuestro de Occidente en cuanto a la cultura, la vestimenta, la comida, la propia religión y hasta la forma política de cómo hacer la vida es diferente. Entonces estos términos se nos quedan a nosotros y a veces lo confundimos uno con otro. Y sobre todo la situación de que un grupo, que es la expresión más usada en los últimos tiempos, que es ISIS, que es quien se atribuyó los atentados de Francia y que se ha atribuido muchísimos atentados y que ha hecho locuras en el Medio Oriente. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es ISIS? ISIS son 4 letras de 4 palabras que son, por su terminología en inglés, ISIS significa un conjunto de expresiones donde se menciona a Irak, Siria, y el conjunto de esos elementos van a definir entonces que es un Estado islámico. Siria, Irak. Y ahí están las 4 palabras, 2 con I y 2 con S. ¿Por qué? Porque ese Estado islámico que nosotros cuando estudiamos en sexto curso, que se daba la historia universal, octavo y luego en la secundaria, no se hablaba de ese Estado islámico geográficamente como está establecido hoy. Pues nada, ese Estado islámico surge de un año y algo para acá, porque ISIS lo que busca es extender su territorio, y cada vez que ocupa espacio a la brava, como lo hacen de esta manera, bajo los argumentos terroristas, pues ocupan ese espacio, y a las personas que viven allí o a las personas lo doblega, haciéndolo obligado, que crean en su filosofía, que asuman esa religión, y el que no, pues lo decapitan. Y luego vamos a hablar un poquito más sobre el término decapitar, que es usado mucho por ISIS. ¿Por qué? Entonces, este espacio que tiene hasta ahora ISIS, y que lo pronóstico es que siga creciendo en territorio, están precisamente en Irak y Siria. O sea, un espacio donde estos grupos bélicos ya tienen el control absoluto de este territorio, que suman unos 38.000 kilómetros cuadrados ya. Más o menos como el espacio de lo que es el tamaño de lo que es Bélgica. Ahora, en este sentido, ISIS ha ido creciendo más, y a diferencia de Al Qaeda, que hasta hace un año y medio ellos pertenecían a la red Al Qaeda, pero cambiaron de nombre y se disgregaron de este grupo y usaron una metodología diferente. Mientras Al Qaeda alimenta de las colaboraciones que le dan sus séquitos,
en ISIS solamente el 5% de las entradas económicas son de esto, sino que la otra parte es de los pozos petroleros que manejan, y de una parte y una segunda parte económica la usan de los impuestos que ya están pagando. Por eso se habla de Estado Islámico. Esto entonces ayuda a que ellos tengan un poder económico fuerte, pero el avance que piensan tener es hacia lugares donde hay pozos petroleros de mayor crecimiento y de mayor producción. ¿Por qué Al Qaeda, en buen dominicano, le saca los pies a ISIS? Por la brutalidad exhibida. Al Qaeda, aunque son grupos terroristas también, pero entendían que el sistema que usa este grupo paramilitar no es tan sano bajo los parámetros que ellos tenían, porque ISIS coge al pie de la letra un capítulo del Corán que dice: al enemigo o al no creyente en nuestra religión hay que atacarlo por cuello. Y ellos entienden que por el cuello es decapitándolo, cortándole la cabeza. Conocemos los casos de los dos periodistas norteamericanos que ellos grabaron el video decapitándolo. Vamos a usar el término decapitar por la hora en que estamos. Y entonces, y lo hicieron también, lo han hecho con otras personas, a mansalva. ¿Qué buscan ellos con esto de producir videos? Número uno, buscan ampliar su programa de propaganda. Segundo, adquirir nuevas personas, aquellos que son extremistas como ellos, pues aún de otros países y que siguen el Islam, pues se ponen a la orden de este grupo para entrar a formar parte de ellos. ISIS, una palabra que suena hasta bonita, una expresión que suena con un sonido agradable, pero que tiene un prontuario de casos lamentables en el mundo que son difíciles de tratar. Cuando en el ISIS, que se llaman también los musulmanes por el concepto religioso, que musulmán es todo aquel que sigue el Islam o la religión islámica, donde entienden que Alá es el Dios y que Mahoma es el único profeta. Y bajo estos conceptos, entonces, es la parte radical de ISIS en cuanto a todo lo que viene haciendo. ¿Y cómo surge ISIS? Sencillo, señores. Las grandes potencias del mundo, y que sirva esto para los políticos de cualquier país del mundo, no comiencen con el fin de vencer al enemigo, tratando de buscar a aquellos que a veces hacen cosas malas, pero cuando salen de ese grupo o de ese partido que actuaban incorrecto, cuando están en el mío ya son buenos. Hay una filosofía que se tiene, y cuando estos grupos paramilitares fueron ayudados en un momento determinado, cuando se quería vencer, y con la guerra de Irak, que se quería vencer a Al Qaeda, comenzaron a tomarse aquellas personas que fueron saliendo de Al Qaeda por una u otra razón, o que fueron dados de baja en Al Qaeda por algún asunto de espionaje. Entonces, esos grupos económicos del mundo, países del mundo, que forman parte del G20, que el G20 son 20 países, 19 países y la Unión Europea como los más ricos e industrializados del mundo. Y lo que estoy diciendo ahora fue dicho en el día de ayer por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Este decía que ISIS es una creación de parte de esos países que pertenecen al grupo G20, donde lo que propugnaban era escoger a los disidentes, armarlo, darle vehículos de todo terreno para continuar la lucha en contra de Al Qaeda.
Luego ISIS se hizo grande, no se le salió de la mirada a esos países que lo estaban alimentando, y hoy ISIS es un problema para los grandes, para los países pequeños y para Siria, Irak, Bagdad, todos esos países que están ahora mismo enclavados en Asia, como el continente asiático, pero que ya ven como ustedes como invadió parte de Europa, y no nos quedemos tranquilos porque estas células con este radicalismo pueden llegar a cualquier parte del mundo, porque su plan es revitalizar la teoría que había en el siglo VII, donde que el Estado Islámico concebido en el Corán tenía que ser de tamaño del mundo, eso es lo que estaba establecido ahí, y que todos debían profesar el Islam. Todos debían ser islamistas. Entonces, ellos andan buscando esto. Y lo andan buscando bajo el pretexto de que, cuando yo le hablé del capítulo 47 que establece el Corán, que hay que atacarlo por el cuello, lo que pasa es que el propio Corán dice que esa era una manera más humana, para nosotros es horrible ese tipo de muerte, pero en esa época se entendía que era una forma humana de quitarle la vida a una persona, porque ellos entendían que a pedradas o en un circo la muerte era mucho más lenta y en final de cuentas la persona iba a morir. Entendemos entonces que estos grupos radicales que están ahora mismo tienen en temor a todo el mundo, como noticia y como hechos que ellos están llevando, pero sobre todo quiero volver al inicio de la parte de nuestra intervención, cuando hablábamos de atentados que se hicieron en Francia. Para ellos fueron planificados. Ahora, yo lo que no comparto es que ya al día de hoy, hace 2 días, 3 días, Francia incursiona en territorio del ISIS, y cuántas vidas se perdieron ahí. Es cierto, se perdieron 100 y pico de vidas la noche del viernes, y cuántas más se van a seguir perdiendo de los que quedaron heridos y que están en situaciones críticas. Pero yo entiendo que esta respuesta que se le dio inmediata, entiendo sin mucha planificación, sino una reacción inmediata, que objetivos de ISIS fueron bombardeados en estos días. Entonces ahí hay muchas vidas inocentes, entonces siguen cayendo inocentes donde quiera, bajo la parte de los terroristas o la parte de la respuesta por los atentados del terrorismo. Señores, yo he dicho siempre que las guerras se dan en el efecto y con la causa y la consecuencia se dan en el hecho, con muerte y con sangre. Pero toda guerra se inicia por un asunto de discusión o filosofía en una reunión, y se concluye en esa mesa cuando se ponen de acuerdo las partes en ese sentido. Vamos a esperar que Dios nos ilumine al mundo, que este extremismo religioso, que no es filosófico, es religioso, pues cambie este concepto, porque realmente el mundo está en peligro y estamos viviendo un momento de mucho miedo y de mucho susto, porque así como fue Al Qaeda, hoy es ISIS, y así una cantidad de grupos así, y un fanatismo que no importa morir y cuando sea una situación de este tipo. Entonces se le ha perdido el miedo a la vida y a la propia muerte. Muchísimas gracias, señores.